Buen día, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 4C. Les presentaremos las instrucciones y bucles o loops. El equipo está conformado por Alberto Vázquez Mora, Laura Leticia Candorán Torres y su servidor Mario Alberto Manuatl Milacatl. El concepto de instrucción. Se denomina instrucción en informática al conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. Tipos de instrucción. Los tipos de instrucción son aquellos permitidos que están definidos o determinados de cada importante plataforma en conjunto a las instrucciones, que también determina los registros de origen y destino de la CPU. En ocasiones, un dato inmediato. Las instrucciones de transferencia de datos. En este tipo de instrucciones se transfieren datos desde una localización a otra. Los pasos que siguen a realizarlo son los siguientes: la determinación de las direcciones de origen y destino de la memoria, realización de transformación de memoria virtual a memoria real y comprobación de la canache, e inicio del proceso de lectura y escritura en la memoria. Instrucciones aritméticas. Estas implican la transferencia de datos antes y después. Realizan operaciones aritméticas de las que se encarga a la LU. Se puede clasificar de un operador de un valor absoluto o negación, o dos operandos, suma y resta. Instrucciones lógicas. Al igual que las aritméticas, a la LU se encarga de realizar estas operaciones, que en este caso son de tipo lógico. Instrucciones de conversión. Similares a las aritméticas y lógicas, pueden implicar lógica espacial para realizar una conversión. Instrucciones de transferencia de control. Actualizan al contador del programa PC, administrador de las llamadas y retornos de las subrutinas, el paso del parámetro y enlazado. Instrucciones ES, entrada y salida. Administran los comandos de entrada y salida. Si hay un mapa de memoria de entrada y salida, determinan la dirección en este mapa. Los campos. El código de operación se designa la operación que va a ser realizada. En lenguaje embalsamador se le asigna un valor numérico, un monoménico. Por ejemplo, el MIPS tenemos una instrucción en el código de operación de 0224X en el lenguaje ensamblador de esta operación. Datos de operación. Dependiendo del tipo de instrucción, en este campo se puede estar dividido entre otros o ser único, incluso no existir. En él se suelen indicar los registros y datos con los que se va a trabajar. El tamaño en longitud en bytes de la instrucción depende a cada arquitectura, pudiendo variar de 4 hasta 128 bytes. Instrucción de almacenarse temporalmente en el centro de registro RI para que la CPU analice su contenido y extraiga datos que la forman. A este paso se le llama decodificación. Un bucle es una estructura el cual es donde se repite varias veces un trozo aislado de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a tener una estructura donde nosotros vamos a decir que repita varias veces un código que nosotros queramos. Puede ser en una suma de un número que lo haga a cierto número. Eso sería la condición. Bucle while o bucle mientras es una estructura de la mayoría de los lenguajes de programación estructurados cuyo propósito es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. ¿Cómo funciona? Pues bien,
En el pseudocódigo escribimos mientras y escribimos la condición luego hacer y abajo escribimos el código y un fin mientras, donde para nosotros el fin mientras significa que ahí va a terminar lo que es el while, pero porque mientras esté cumpliéndose la condición va a seguir repitiéndose ese pedazo de código que está adentro. Los bucles también nos ayudan a escribir nuestros algoritmos mejor y mucho más rápido, ya que la mayoría de algoritmos tenemos que repetir ciertas acciones. Un bucle cuenta con dos partes. Una es la condición de repetición y el algoritmo que podemos repetir. El algoritmo que podemos repetir puede ser un algoritmo muy complejo o muy simple. Eso depende de nosotros. En la primera parte podemos decir mientras pase esto, es decir, sería la parte de la condición y la parte del algoritmo sería repite todo esto. Entonces, esas son dos partes con las que contamos. Ahora, mientras llueve sería la condición, es decir, mientras está lloviendo se va a repetir esto. Si salgo y estoy en la calle y llueve durante 5 minutos, este algoritmo va a repetir durante 5 minutos millones de veces, todas las veces que sean necesarias. Entonces, ¿cómo va a hacer un montón de vueltas? Yo le puedo decir que haga una instrucción cada vez que dé la vuelta. En este caso, mientras llueve, lo que voy a decir que haga es que este sujeto del paraguas y camina despacio. Entonces da una vuelta y sigue viendo si sigue lloviendo. Entonces sigo repitiendo. Tengo el paraguas sujetado y el camino despacio. Y de nuevo se repite el bucle. ¿Qué hago? Tengo el paraguas sujetado y camino despacio. Dejo de llover y ahora a comprobar la condición. Mientras llueve, ya no estoy viendo y entonces el bucle se termina y ya no repite nada más. Y es así como funciona. En el bucle for es un poco peculiar y nace porque en programación es frecuente hacer bucles en los que se inicialice una o varias variables al principio y se actualicen al final. Así, este bucle empieza con la inicialización y luego es muy similar al bucle while, ya que se evalúa la condición, y si es cierta, se ejecuta el bloque de sentencia. Tras esto, se ejecutan unas sentencias para la actualización. Tanto la inicialización como la actualización suelen involucrar las variables de control del bucle, que son las variables que se usan en la condición para decidir si el bucle sigue dando vueltas o no. Este bucle es similar al anterior, ya que está dando vueltas mientras la condición sea cierta. Cuando la condición se vuelve falsa, el bucle termina. El bucle do-while es muy similar al while, pero no comienza evaluando la condición, sino ejecutando el bloque de sentencia. Tras esto, evalúa la condición e igual que en el bucle while, la condición es cierta, vuelve a ejecutar el bloque de sentencias y así estará ejecutando el bloque de sentencia una y otra vez hasta que la condición sea falsa. En conclusión, todos estos tipos de instrucciones nos ayudan a poder realizar un perfecto lenguaje o manera de desarrollar un programa para que esto sea de manera ordenada, ya que con esto podemos realizar hasta operaciones o utilizar diferentes tipos de la lógica. También interpreta las cosas o los tipos de instrucciones que van directo al PCU o al ESA. Conclusiones. Los bucles permiten ejecutar repetidas veces una instrucción o un bloque de ellas. Deben estar constituidos de manera tal que se pueda tener control de la cantidad de repeticiones a realizar. De lo contrario, se generaría un ciclo de ejecución infinita que podría desencadenar un desborde de memoria y en consecuencia un fallo de la aplicación, o un bloqueo de la misma porque el flujo de ejecución quedaría estancado en el ciclo,
sobrecargando de tareas al procesador de la máquina que ejecuta el programa. Conclusiones. La estructura repetitiva mientras, o while, es aquella que en el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Cuando se ejecutan las instrucciones mientras, la primera cosa que sucede es evaluar la condición. Si la condición se evalúa falsa, no se entra al ciclo y sigue con el flujo normal del problema. Si la condición es verdadera, entonces se entra al ciclo y se ejecuta el cuerpo del bucle. Después se evalúa de nuevo la expresión. Este proceso se repite una y otra vez mientras la condición sea verdadera. Y por último, aquí tenemos las referencias de nuestra investigación. Gracias por su atención.